Bienvenido, nos da muchísimo gusto que nos acompañe en este programa del Poder Judicial Informa, el cual se elabora en instalaciones de la Universidad Xochicalco en Mexicali. Y en esta ocasión vamos a hablar del tema de juzgar con perspectiva de género. Para ello nos acompaña la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, Columba Imelda Amador Guillén, quien también tiene la responsabilidad de ser la presidenta del Comité de Igualdad y Género. Muchas gracias por estar aquí, magistrada. Gracias, Adriana. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes este día y principalmente por el tema que nos ocupa. Gracias. Pues gracias y comenzamos con esta charla. Pudiéramos iniciar con qué es la perspectiva de género. Sí, bueno, mucho se habla de lo que es juzgar con perspectiva de género y en sí, en qué consiste esta metodología, que es una herramienta muy valiosa para quienes nos dedicamos a impartir justicia. Hablar de perspectiva de género en el ámbito jurisdiccional es una metodología que nos permite tomar en consideración el contexto de una persona, en donde podamos detectar todas las circunstancias cuando esa persona es violentada. En este caso, nos enfocaremos al tema de la mujer. Tomar en cuenta esas relaciones de poder, esas asimetrías de poder, donde todas las circunstancias que la rodean en su contexto que aconteció, el tipo de violencia que haya sufrido, para poder llegar a una conclusión, sí es necesario juzgarla con perspectiva de género. Cuando tenemos a un caso, ya sea en un tema familiar, en un tema penal, y me refiero especialmente a esas dos materias porque es donde el género está de una manera constante y permanente, ¿verdad? Así de manera sencilla y concreta podemos llegar a la conclusión de que los jueces estamos obligados a revisar ese contexto y poder detectar cuando hay un tipo de violencia hacia las mujeres, en todas las circunstancias que la rodean, esas asimetrías de poder para poder aplicar la perspectiva de género y poder igualarla en ese parámetro y quitarnos esos estereotipos que todas las circunstancias de la vida o de la sociedad se nos han etiquetado a las mujeres. Magistrada, si ampliamos un poco el término de juzgar con perspectiva de género, que es la responsabilidad institucional, ¿qué implica en la estructura, en la capacitación, tal vez en los criterios que se aplican? ¿Qué es lo que implica para poderlo compartir con la gente que nos ve o nos escucha en este momento? Ujú. Pues es un gran compromiso. Yo he podido hablar de lo que la perspectiva de género implica en el Poder Judicial en Baja California. Es un gran compromiso, estamos altamente comprometidos en el Poder Judicial de juzgar con perspectiva de género. Actualmente me honro en presidir el Comité de Igualdad y Género, donde hemos desarrollado grandes actividades, sobre todo en capacitación, que esa es la principal actividad del comité, estar muy al pendiente de que los jueces estén capacitados y donde llevamos un programa de actividades. Esas actividades han, han incluido que los jueces de manera trimestral nos informen todas las sentencias que emiten con perspectiva de género. Y tenemos un portal en la página del Poder Judicial que a través de transparencia se pueden consultar dichas resoluciones. Además de ello, en la carrera judicial tenemos incluida en las categorías de estudio, secretario de estudio y cuentas, secretarios de acuerdo, secretarios instructores y secretarios actuarios, donde son capacitados con material de perspectiva de género. Actualmente estamos trabajando también en un programa para que quienes ya formamos parte de la institución nos capacitemos en juzgar con perspectiva de género y en derechos humanos. Y quien quiera acceder a alguna categoría de la carrera judicial igualmente tiene que estar capacitado porque va a llegar a ser un requisito de elegibilidad para poder permanecer o querer acceder a trabajar en el Poder Judicial, ya sea de carácter administrativo o de carácter jurisdiccional. Ya va a ser un Va a requisito ser un eso, que se está requisito. trabajando para ello Estamos entonces. trabajando en ello. Es uno de los ejes de las políticas del magistrado presidente que nos ha encomendado altamente en el comité que trabajemos en ello. Y lo estamos trabajando a través del Instituto de la Judicatura con la comisión académica. Y estamos sobre todo en coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal, que nos han compartido esos programas para que podamos tenerlo aquí en Baja California. Un programa digital. Ahora, mencionaba ahorita la responsabilidad que tiene el comité de igualdad. ¿Cómo surge este comité?
¿Desde cuándo está en el Poder Judicial que confirma pues el compromiso de la institución por este tema, verdad? Claro. El comité fue creado, en el año 2015, a solicitud que hizo el Pleno del Tribunal Superior de Justicia al Consejo de la Judicatura para que sentara las bases de cómo va a operar este Comité de Igualdad y Género. Y el Pleno del Tribunal hizo esa solicitud porque en ese año, en julio del 2015, recibió del Senado de la República que estábamos obligados, todos los poderes judiciales de las entidades federativas del país, que estábamos obligados a contar con una institución interna que regulara los derechos humanos y la igualdad de género al interior de los poderes judiciales. Y fue así como nació el Poder Judicial, y que también el Comité de Igualdad y Género está regulado por la CONATRIP, que es la Comisión Nacional de Tribunales del país, donde estamos coordinados en los trabajos para alcanzar los estándares de estar acorde a los tiempos actuales en todos los poderes judiciales del país. Entonces, esa es la manera en que nació el Comité de Igualdad y Género. Esos son los antecedentes de una manera rápida y sencilla de cómo nació el comité aquí del Poder Judicial en Baja California. Ahora, magistrada, en este caso se habla de capacitación. Eso se da de manera constante, eso no cesa y se hace en coordinación con el comité. ¿Qué otras actividades se ha estado trabajando como institución en este tema de la perspectiva de género o de juzgar con perspectiva de género? Fíjese que aparte de que uno de los ejes centrales, como lo decía en su momento, es la capacitación permanente de los juzgadores. No menos cierto es que también tenemos otras más actividades, como también estamos al pendiente de todas las acciones de la alerta de género que como poder público estamos obligados a cumplirlas y estarlas trabajando, estarlas activando, estarnos coordinando, no nada más con la Fiscalía, sino también con el Congreso del Estado y con el Poder Ejecutivo, para poder llevar a cabo estas acciones de la alerta de género en Baja California. ¿Nos pudiera describir un poco qué es lo que se ha hecho en relación al cumplimiento de esta alerta? Sí. Actualmente una de las grandes acciones que estamos trabajando precisamente de la alerta de género es la implementación de los juzgados contra la violencia hacia la mujer. Entonces, se creó un comité de igualdad de género que también forma parte del comité y que preside el magistrado presidente, Alejandro Izafragoso López, para dirigir esos trabajos y hacer posibles y tener en Baja California juzgados especializados que atiendan la violencia familiar contra las mujeres en Baja California, que es uno de los ejes centrales que estamos comprometidos para poder atender a tanta mujer víctima de violencia, que dicho sea de paso, pues es una realidad la violencia que estamos viviendo. Tan es así que tenemos una alerta activa en Baja California y el Poder Judicial no es ausente en comprometerse y trabajar para poder atender esa situación que nos acontece en el Estado. Entonces la alerta, de alguna manera, se sigue avanzando en el cumplimiento de estos puntos. Tiene que ver con los juzgados y qué otra cuestión está relacionada con la alerta y que nosotros estemos trabajando como institución. Sí, también estamos trabajando en un observatorio ciudadano de las sentencias dictadas con perspectiva de género. Ese observatorio ciudadano, de igual manera, el comité ha impulsado las acciones de manera al interior del Poder Judicial, con las indicaciones y la guía del magistrado presidente, para llegar a que ese observatorio ciudadano sea integrado por organismos de la sociedad, por asociaciones civiles y instituciones académicas, quienes puedan observar las sentencias que dictamos como juzgadores en perspectiva de género. Va a ser un observatorio ciudadano que va a ser un eje central de cómo observar la justicia en Baja California y que estamos cumpliendo con los parámetros internacionales en materia de derechos humanos al aplicar justicia con perspectiva de género. Es un gran compromiso. Sé que ya salió la convocatoria pública abierta que se está trabajando en el Consejo de la Judicatura, porque el Comité de Igualdad y Género, todo el trabajo que realiza, se sube al Pleno del Consejo de la Judicatura como órgano competente administrativo para poder llevar a cabo y ejecutar esos trabajos. Y el comité es simplemente una transición de la implementación, como una cuestión técnica para llevar a cabo esos trabajos y una vez que estén listos, poderlos llevar al Pleno del Consejo, que finalmente el Consejo determinará su procedencia, si hay alguna modificación o simplemente hay una cuestión que haya que observar.
y poder llevar a cabo, ya ejecutar estos trabajos tanto del observatorio como los juzgados contra la violencia Violencia. familiar hacia las mujeres. Y ya que estamos en el tema del comité, ¿existe un protocolo para el acoso y contra el acoso y el abuso? En términos generales es un tema sensible. ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo surge? ¿En qué estatus está ahorita ese protocolo? Sí, ese protocolo ya es una realidad, es un protocolo que ya fue autorizado por el Pleno del Consejo. Lo tenemos en la página del portal del Poder Judicial, sobre todo en el área donde hablamos del Comité de Igualdad de Género, donde hablamos de igualdad y equidad. Ahí ustedes lo podrán observar en qué consiste ese protocolo para el acoso sexual al interior del Poder Judicial. Actualmente hemos trabajado en darle difusión de manera interna. También tenemos un manual de protocolo de cómo atender a las víctimas o a quienes trabajan en el Poder Judicial y que puedan sufrir de una situación de Es esa índole. exclusivamente para Es trabajadores. exclusivamente para Ok. trabajadores, es un protocolo de acoso sexual. También estamos trabajando por indicaciones del magistrado presidente en un protocolo de acoso laboral, que próximamente será una realidad, porque son cuestiones que no podemos pasar por alto y poder ya seguir avanzando como institución pública. ¿Qué tan importante es tener este tipo de instrumentos en una institución, este tipo de herramientas? Pues nos fortalece como institución y nos consolida, precisamente para seguir acotando esos índices que se dieron o se siguen dando. Por eso es confiar en las instituciones y confiar en el trabajo que estamos haciendo a través del comité. También, tan es así que ya sí tenemos instalaciones del Comité de Igualdad y Género, unas instalaciones muy dignas y decorosas donde tenemos personal capacitado para poder atender a quienes se sientan agredidas, que sean acosadas sexualmente al interior del Poder Judicial, poderlas atender. Y esa atención se da ligadas con el SECOFAM a través de las especialistas como psicólogas, que ellas nos dan apoyo en su condición de profesionistas en Claro, psicología para el tratamiento de las víctimas que llegan a pedir la atención del comité para un acoso sexual. en todo caso. Sí. Magistrada, en este tema que es muy amplio, digo ya en la parte final, ¿alguna cuestión, algún comentario, algo que usted considere que es útil compartirlo en este espacio? Pues aprovecharía para decir que estamos muy comprometidos con el tema y vienen muchas acciones más que avanzar, más que consolidarnos como institución. Sé que estamos transitando en una manera de aplicar justicia y de juzgar con perspectiva de género, porque como juzgadora que soy de 25 años que tengo en el Poder Judicial y aplicar justicia de manera tradicional como lo veníamos haciendo, implica transformarnos también nosotros, los propios juzgadores y todo el personal, tanto jurisdiccional como administrativo. Y estamos haciendo los grandes esfuerzos. Sé que falta, consciente estoy que falta, pero no vamos a parar. Tenemos un trabajo de manera constante, donde tenemos acciones que venimos ejecutando mes con mes para poder alcanzar las metas de lo que tenemos para el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas con las que estamos altamente comprometidos. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación y que se difunda lo que estamos haciendo en el Poder Judicial. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, pues les agradecemos su atención y llegamos pues al final de este espacio. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias de nuevo a la Universidad Xochicalco en Mexicali por permitirnos utilizar sus instalaciones y poder pues hacer este programa en donde el único fin es compartir con usted las actividades institucionales y lo que genera el Poder Judicial del Estado de Baja California. Muchas gracias.